y nos metemos ya en la primera casa encantada. Yo hay algo que llevo tiempo, ¿no? Pues explicando a Álvaro, cuando vamos preparando programas, cuando vamos urdiendo ideas para nuevos espacios, y hay algo que me obsesiona desde hace tiempo, y me obsesiona mucho el cómo los edificios, de alguna manera, cambian al ser humano. Es decir, yo tengo la sensación de que la arquitectura nos cambia, que pues cómo se proyectan las sombras, cómo nos sentimos en esos edificios, cómo de alguna manera pues nos pueden, bueno, nos pueden alucinar y nos pueden dejar sin habla, y cómo pues pueden cambiarnos personalmente. La ciudad de Nueva York como ente, con esos edificios, con esos rascacielos, ¿tiene algún efecto en las personas? ¿Tú esto lo has notado? Completamente. Lo sigo notando, pese al La tiempo que llevo ahí. psicogeografía, ¿no? Que se llama también psicogeografía. Muy curioso. A ver, Sí, es evidentemente. cómo nos afecta el paisaje a Ajá. nosotros. No, claro que afecta. Puede ser liberador, puede ser opresivo, puede ser claustrofóbico, puede ser evocador. Evidentemente, esto pasa sobre todo la primera vez que visitas la ciudad de turista, ¿no? El típico turista neoyorquino, pues que está totalmente alucinado. ¿Por qué? Porque también visita las zonas de la ciudad, las zonas de Manhattan, pues con mayores rascacielos, ¿no? Que suele ser el sur de la ciudad. El sur de Manhattan, esto es un dato curioso, tiene no unos cimientos, una orografía muy particular, tiene un tipo de piedra muy dura, que es el bedrock de Manhattan, y gracias a eso, aparte de poder acumular el oro de la Reserva Federal allá abajo, puedes hacer tantos rascacielos sin que se hunda. Entonces, claro, si tú estás paseando esta mañana estaba en Wall Street yo mismo, eh, no es como cuando paseas por Madrid o por Valencia o por Barcelona o por cualquier sitio. Te sigue chocando, sigues diciendo, wow, qué pasada, ¿no? Qué jungla de cristal es esta. Pero en otras zonas es todo lo contrario. En el Village, claro, hay zonas de la ciudad de Manhattan que son el Village. Y es que es un buen nombre, primero porque hace mucho tiempo aquello eran como pueblecitos fuera de lo que es la ciudad de Nueva York, ¿no? Pero tienen ese sentimiento de barrio, de zona residencial, que es como un pueblecito. Entonces, es lo que comentabas, es una ciudad que tiene muchos contrastes, no todos son rascacielos, tienes zonas residenciales, tienes zonas de negocios y depende de dónde estés, te sientes, pues bueno, de una manera u otra. Yo también creo que afecta a las emociones y los sentimientos, sí. Sin duda, sin duda. Tanto los magnificentes y apabullantes rascacielos como los suburbios también. Todo afecta, todo afecta. Luego te preguntaba más cosas porque hay preguntas genéricas sobre Nueva York que también nos interesan mucho, pero vamos a meternos ya en harina. Muy Vamos bien. a la Merchant House, ¿no? Que es uno de los pocos edificios que se conservan muy bien, tal y como estuvieron. Claro, no esperes 500 años de historia, pues esta es del siglo XIX, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el lugar y después nos metemos en su misterio. Claro que sí, Álvaro. Esta casa, Merchants House, hoy en día es uno de los museos mejor preservados de toda la ciudad de Nueva York, o al menos del distrito de Manhattan. Esto está ubicado, hablábamos del Village, está entre el West y el East Village. Está en una zona muy joven, está cerca de la ciudad universitaria de Manhattan, por decirlo de alguna forma, ¿no? El campus principal de la New York University, que conozco bien, pero también está cerca del East, que es una zona pues tradicionalmente muy punk, muy de gente joven, también es el barrio polaco de Europa del Este que hay en Manhattan. Es una zona muy, muy particular. Y justo en medio de estos dos barrios tenemos Merchants House. Como comentabas, es un tesoro detenido en el tiempo que representa como ningún otro lugar de la ciudad cómo se vivía a finales del siglo XIX. Aquí vivía hace tiempo ya, una familia muy acomodada, liderada, fundada por el patriarca Seabury Treadwell. Seabury tuvo 8 hijas, que se dice pronto, y toda esta dinastía vivió en esta casa hasta que, bueno, poco a poco fueron o dejándola o falleciendo, y solamente quedó la menor, la hija menor, llamada Gertrude Treadwell. Una persona particular que, bueno, al verse viviendo pues en soledad, con pues bueno, unas condiciones mentales que poco a poco fueron degenerando, ¿no? A medida que tenía esta vida tan solitaria, fue, digamos, anclándose en el tiempo, mientras el resto de la ciudad, fuera de aquellos muros, pues entraba en el nuevo siglo. Esta mujer no, esta mujer siguió viviendo como vivía de pequeña, como vivían sus padres, mismo mobiliario, alfombras, pues el piano, como veis ahí, todo era una cápsula del tiempo, de modo que cuando esta pobre mujer pues falleció pues sola,
con su vida pues un poquito por la locura. Claro, lo que encontraron fue una casa, un tesoro preservado como en el siglo XIX. Entonces, ¿qué decisión tomaron? Hacer un museo. Estaba todo hecho, estaban todos los muebles, los enseres de cocina, las cortinas, todo. Entonces lo convirtieron, Merchants House, en uno de los museos mejor conservados. Entonces, ¿qué pasa? Ocurrió lo que suele pasar en este tipo de historias de temática paranormal. Suelen ser los obreros, los operarios, quienes están restaurando y renovando las estancias, los primeros que notan que pasa algo raro. Desde entonces está considerada la casa más encantada de Nueva York, pese a no ser una casa ya, sino un museo. Es algo que incluso, bueno, es, digamos, parte de la descripción del trabajo para los voluntarios que trabajan, sí, que desempeñan sus tareas en Merchants House. Es bastante peculiar, porque esto no son... Queda muy bien, ¿no? Pero yo lo comprobé en persona, fui ahí a investigar un poco, a ver de qué iba este tema, y hablé con una ancianita muy simpática que se encargó un poco, pues eso, de enseñarme todo, y le pregunté, pues bueno, si ella o cualquier otro docente pues había experimentado algún tipo de fenómeno paranormal, ¿no? O algún poltergeist. Es que me decía que sí, pero te lo decía tan tranquila, te decía que había Claro. una vez, mira qué susto, pues algo así, vio esta mujer, ¿no? Denise dice que salió de la pared una figura fantasmal vestida de ropas de época, pues eso, decimonónica, ¿no? Llevando una bandeja y que luego desapareció. Pues en la planta baja hornos que temblaban y se movían, una especie de dama espectral arriba en la habitación de Elizabeth, que era una de las hijas, con una mirada muy azul. En el cuarto de las criadas, arriba del todo, también pues hay una sensación como extraña. Y lo que comentabais antes, ¿no? De cómo la arquitectura o cómo está configurado, bueno, hay gente que diría que es Feng Shui puro y duro, ¿no? Bueno, podemos decirlo también. Claro. ¿Cómo te afecta? Y es que la experiencia de visitar esta casa, Merchants House, está hecha un poco también jugando con esto. Tienes maniquíes emplazados en lugares como que te asustan un poco, ¿no? Según subes las escaleras, te hacen recorridos fantasmales también. Y bueno, yo cuando Hay estuve... ghost tours allí, ¿no? Hombre, hay ghost tours en donde... Yo te hago uno en mi casa si quieres, o sea, en donde quieras. En Estados Unidos Me hay ghost tours encanta, en donde quieras. me encanta. A lo que iba antes, ¿no? Es un tema mejor visto que en otros sitios. Entonces hay ghost tours y la gente va a los ghost tours. Yo que siempre que visito una ciudad estadounidense suelo ir a un ghost tour y hacer un artículo sobre ello. Volviendo a Merchants House, yo creo que, bueno, hay parte de su gestión también y hay parte de lo que os comentaba de que hay lugares especiales y que tienen fama de encantados, lo tienen por algo. Yo mismo cuando visité esta alcoba que me decía Denise, ¿no? Donde dormían las sirvientas, yo me empecé a encontrar mal. Yo me empecé a encontrar como un poquito con desasosiego, ¿no? Tenía hasta náuseas. Y mi esposo también. Entonces, bueno, habrá quien diga, bueno, aunque fuerais 12, su gestión. Puede ser su gestión, no digo yo que no. Pero es verdad que al irme de esta habitación, de esta estancia, al cambiar de planta, no ya al dejar el edificio, al cambiar de planta, se me fue. Como que me empecé a encontrar mejor. Y esto lo recuerdo. Dije, oye, no sé lo que es esto. Puede ser una pamplina, puede ser algo real. Pero explica un poco también que la gente tenga estas emociones en lugares con fama de estar encantados. Y desde luego Merchants House, ya digo, es el lugar de Nueva York que quizá, junto al Dakota y un par más, atraiga a más apasionados del insólito, a más investigadores paranormales, gente en busca de psicofonías, incluso poltergeist, porque claro, si es que la gente que trabaja ahí lo tiene asumido. Claro, eso es muy interesante. Cómo lo ven los trabajadores y, lo más importante, cómo lo ven los gerentes, porque en muchos lugares de Madrid, por ejemplo, hay sí, pues palacetes y lugares donde los vigilantes de seguridad o los trabajadores de las oficinas, pues viven fenómenos extraños, pero yo sé de buena tinta, pues eso, que en muchos lugares, desde la cúpula, pues hay un pacto de silencio. No se habla de esto no se puede hablar y no lo puedes contar. Y en Estados Unidos dicen, oye, ¿esto nos da para organizar aquí un ghost tour? Sí. ¿No? Pues cuéntalo. Y cuanta más prensa venga y cuantos más medios Claro, vengan y cuantos más es grupos inteligente. de parapsicología, de Nueva Jersey, de Connect vengan, mejor, Claro. porque no hay mala publicidad, yo creo que piensan, ¿no? Entonces,
A mí eso me gusta, lo abiertos que son, lo entusiastas, como decías, que son con todo. Eso es una virtud americana, la verdad es que sí. Están diciendo que qué bonita, hemos puesto alguna fotografía, que qué bonita es esta casa. Das fe, ¿no? Es un Es muy lugar bonita, muy, es por muy dentro bonita. es preciosa, ¿no? También tiene, como digo, este lado macabro, ¿no? Recuerdo que hay una cama donde hay un maniquí, incluso con su gorrito de noche, tipo Ebenezer Scrooge y todo, ahí con un camisón que recrea, yo creo que a Seabury Treadwell, recrea al patriarca de esta familia. Y claro, entras en la habitación y haces, hay una persona ahí muerta en la cama, y no, es un Qué mal poco... rollo. Sí, es lo que digo, ¿no? Que la casa es preciosa, pero también tiene este rollo de cuando ves una película de terror, una casa victoriana, que sabes que está encantada. Esa belleza se une al miedo de que algo more ahí también, ¿eh? Isra, cambiamos de casa. Esta le pilla cerca a nuestro invitado. Bueno, mira, vamos a irnos a tu barrio, vamos a irnos a Brooklyn y antes de ir a esa casa de Fers, explícame porfa un poco cómo es este distrito, es decir, ¿qué podemos decir de Brooklyn? ¿Qué cosas hay especiales? Brooklyn tiene muchas cosas especiales. La principal es que si no fuera parte de Nueva York, sería una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Brooklyn es gigantesco. Como Queens. Queens también es inmensa. Queens puede que sea más grande que Brooklyn, entonces. Pero Brooklyn es un sitio en el que importa mucho dónde vivas, porque es tan inmenso que toda la zona de Brooklyn que se va alejando de Manhattan y se va yendo hacia el este y acercando al aeropuerto, al JFK, es peligrosísimo. La fama la tiene el Bronx, evidentemente el Bronx tiene barrios muy peligrosos, pero Brooklyn tiene barrios chunguísimos, vamos a decirlos, muy peligrosos. También Manhattan, todos, pero Brooklyn tiene ese lado más de barrio, más que un turista no lo encuentras ahí ni de casualidad. Y luego tiene el lado también de la gentrificación, que bueno, la gente, pues está el debate de si es buena, si es mala. Yo estoy muy a gusto, perdonad que os diga. Que son los barrios, pues bueno, donde hay esta cultura hipster, esta cultura blanca, joven, hipster, que es todo lo contrario a ese Brooklyn que digo de barrio más afroamericano. ¿Quiere decir eso que hay segregación? No, hay gente de todas las razas en todas partes. Evidentemente, por diferencias culturales y económicas, en un barrio hipster va a haber menos afroamericanos y más gente blanca, pero eso da para otro tipo de análisis. Entonces, es un distrito donde vive mucha gente, es un distrito muy hip, muy cool. Durante mucho tiempo vivir en Manhattan, pues bueno, está muy bien, pero lo cool, lo que se considera guay y moderno, es vivir en Brooklyn, sobre todo si vas a la zona de Williamsburg, Greenpoint, que es una zona que tengo yo al norte, que es el nexo, el núcleo de la cultura hipster y modernilla, ¿no? Entonces, tiene barrios muy buenos, tiene otros barrios muy malos. Yo estoy en un barrio que está bien, es un barrio donde está esta casa. Bueno, no me quiero olvidar de el otro gran sector de la población de Brooklyn, que son los judíos ortodoxos, que eso es una cosa que llama mucho la atención al turista. Yo ya me he acostumbrado, ¿no? Pero claro, es algo que tú en España no sabes. O sea, los mandamos a todos a paseo hace siglos y el tema del judaísmo en España lo tenemos totalmente ignorado, no a mala leche, sino que no sabemos del tema. Pero en Nueva York hay una comunidad judía espectacular. Claro, los que llaman más la atención, porque los reconoces a simple vista, son las familias judías ortodoxas. Y en Brooklyn, en varios barrios, viven muchos que algunos a veces no salen de esos vecindarios, a veces sí, yo a veces los veo por el mío, pero son esas zonas que según entras, todos son judíos ortodoxos, madres, padres, niños, los comercios, todo en hebreo, menos tú. Entonces son estos microuniversos y Brooklyn representa eso bastante bien. Pues vamos a esa casa. Entonces, la casa Leffers Laidlaw sería un lugar habitado por lo que aquí llamamos un poltergeist, un espíritu burlón, un duende. Pues en principio sí, esta casa, como decía Isra, la tengo a 2 patadas de mi casa, está en mi barrio, hoy he pasado al lado 2 veces y es curioso porque cuando escribí el libro todavía estaba a la venta, lo que le daba un toque así un poco de película de terror. Desde hace un año y pico ya hay gente viviendo ahí, siempre que paso me fijo, miro por las ventanas y a veces el dueño me mira un poco raro, debe decir, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero bueno, es Nueva York, hay gente de todo tipo y debe decir, va, un pirado más. Pero siempre miro a ver si veo algo. La casa Leffers, efectivamente, esta es una casa muy bonita, mirad qué fachada, mirad Pues qué sí. pórtico, es como el del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Es como una pequeña casa blanca. Y en este barrio donde vivo yo, es el barrio de Clinton Hill, esto está un poco yendo hacia los astilleros, en la zona de la bahía de Wallabout, pero es una zona residencial y hay mucha mansioncita de este estilo.
Yo vivo en un edificio de viviendas, no en una casa de estas, pero hay mucho palacete de este tipo donde vive gente. La casa Leffers Laidlaw tiene un nombre complicado, es un nombre que se le ha dado comúnmente por dos residentes muy asociados a esta casa, pero ha vivido más gente. Aquí, a finales del siglo XIX, también fue una época interesante en Nueva York, se dice que un tal Smith que vivía en esta casa pues estaba haciendo sus labores, lo que sea en su casa, y oyó que alguien llamaba a la puerta. Dijo, ¿a quién es? Fue a abrir y no había nadie. Dijo, bueno, pues un bromista, no pasa nada. Esto se repitió, para no extenderme mucho, durante a lo mejor horas y días. Y no era simplemente llamar a la puerta, era una especie como de broma que desembocó rápidamente en un poltergeist. Desembocó en que la puerta se agitaba violentamente, golpes que no venían de ninguna parte, las ventanas. Claro, este hombre al final tuvo miedo. Habló con las autoridades, la policía vino a investigar. Llegaron al punto pues, de tomar una solución muy inteligente, que es la de poner ceniza y harina fuera, estaría el felpudo, fuera de la casa, para ver si se marcan pisadas, para ver si es que es una persona que está pues aburrida con su vida y le ha dado por atormentar a este pobre hombre y llamar continuamente, que al menos se vea que hay unas pisadas humanas, ¿no? De alguien que se ha ido corriendo después de llamar. No había nada. Esto atrajo la atención de mucha gente. Esto apareció en los periódicos de la época. La gente se reunía en la acera frente a la casa, aficionados de lo oculto, ¿no? Como ocurriría en el Dakota y en muchos sitios. Y bueno, al parecer, según se dice por los reportes de la época, por las noticias, la policía no encontró una explicación racional. La policía llegó a decir, bueno, a ver si es verdad, ¿no? Que no veía una explicación humana a esto. Llegó un momento, la situación en la que se dice que un ladrillo atravesó una ventana. No se sabe bien de dónde salió, no se sabe bien si lo tiró alguien, pero este hombre acabó totalmente trastornado. Este hombre debía ser muy religioso, estaba convencido de que una presencia demoníaca había tomado posesión de esta casa, quizá por un suicidio previo. Se dice que un abogado se suicidó ahí en su momento y que llamaron a un medium y al final como que lo arreglaron. Yo ya digo que siempre que paso, es que lo tengo a 3 minutos, me fijo a ver si veo algo raro y bueno, me decepciono siempre, ¿no? Pero vivo con la ilusión. Pero sí, es una historia muy curiosa porque Brooklyn no es un distrito especialmente encantado. Tiene sitios, sí, pero no es como Manhattan o Staten Island, que están literalmente repletos. Ujú. Oye, qué interesante, de verdad, nos está encantando, la gente está aquí a tope y voy a soltarte ya una de las preguntas que nos han hecho Vamos allá. antes de pasar a el edificio maldito por antonomasia y esa es de Isra. Pero por ejemplo Nacho Sevilla o María Torrente preguntaban en general cuáles son los orígenes, cuál es el origen del misterio en Estados Unidos. Y me explico. Los fantasmas que aparecen son coloniales, las tradiciones son anteriores, traídas desde Europa o incluso de los indígenas. Y nos preguntan también que en muchos de estos programas de buscadores de fantasmas, la explicación a los fenómenos a veces la encuentran en que esto era un antiguo cementerio indio, que hay una maldición lanzada por los indios. Cuéntanos. Voy a ir por partes porque las dos preguntas tienen miga y son bastante buenas. La primera me encanta porque la respuesta es sí a todo. Claro, es una ciudad que tiene mucha historia, pero historia desde el punto de vista de Estados Unidos. Pero es que antes de que Nueva York fuera Nueva York, ya existía como Nueva Ámsterdam. Esto dio lugar, todo esto, estamos viendo, dio lugar con un asentamiento al sur de Manhattan que fundaron los holandeses. La compañía el gran imperio comercial de los holandeses llegó aquí y en la isla de Manhattan, aquí abajo, pues en el cono sur, pues fundó el asentamiento que era Nueva Ámsterdam y que al final, pues tras varias peleas con los ingleses, pues acabó siendo Nueva York. También fue Nueva Orange durante un momento, es una historia curiosa, en cierto momento se les arrebataron y de Nueva York pasó a Nueva Orange, pero ya se quedó en Nueva York con dominio inglés. Entonces, claro, buena parte de los fantasmas, es una ciudad tan encantada, tan estudiada, que hay como varios fantasmas que todos los que nos interesa este tema, tenemos 2 o 3 con los que salir. Se dice que Edgar Allan Poe se aparece muchísimo. Hay expertos en fantasmas locales que te dicen que el que más se aparece por toda la ciudad es el decano del terror victoriano, ¿verdad? Americano, Edgar Allan Poe, que se aparece por todas partes. Mi favorito es el que se dice que es el más antiguo, que es el gobernador Pietrus Stuyvesant, que fue el primer gobernador de Nueva York. Fue un hombre muy particular, iba con una pata de palo, que le dejamos nosotros, en una batalla contra los españoles, por cierto, perdió
perdió la pierna, iba con un bastón, una pata de palo, fue el hombre que creó Wall Street. Todo lo que iba de ese muro para arriba ya no era Nueva York, era pues bueno, donde enterrabas a los muertos, pueblecitos, pero no era Nueva York. Fue el hombre que creó pues el cuerpo de bomberos, la policía, el hombre que hizo de Nueva York lo que es, ¿no? Y era muy particular, tenía un carácter muy particular. Entonces, eso es un ejemplo de cómo hay fantasmas de todas las épocas, pero vamos más atrás. Hay muchos sitios en la ciudad donde se dice que los espectros que, bueno, son responsables de fenómenos poltergeist o de gemidos, lamentos, sonidos de tambores, ¿no? Pues son las tribus autóctonas que, bueno, debido al colonialismo europeo, pues fueron erradicadas, ¿no? En el caso de Nueva York, sobre todo fueron los Lenni Lenape. Se les puede llamar Lenni, Lenape o Lenni Lenape. Y eran la tribu mayoritaria que estaba pues en la isla de Manhattan, ¿no? Y claro, pues todos sabemos cómo acabarían. Entonces, hay muchísimas historias que recojo en este libro cuyo final, siempre de acuerdo a la leyenda, a la historia, es que esto es todo el dolor, toda la tragedia, toda la calamidad que se vivió en esta escena después de un exterminio de indios. Entonces sí, hay fantasmas indígenas, hay fantasmas con pedigrí, entre comillas, famosos. Y la segunda pregunta, si me la puedes recordar, que me he olvidado ahora, pero me gustó también. No, hablabas sobre eso, sobre los indígenas, Sí. si se cuentan muchas historias de cementerios indios, de Ah, maldiciones que lanzan. correcto. Es que, gracias. Hay que distinguir entre dos tipos de investigadores. Están los investigadores que les gustan estos temas y que pueden tener mayor o menor razón, mayor o mejor medio o fantasía o lo que sea, pero que de verdad tienen buen fondo. Ujú. Y luego está, claro, esto es Estados Unidos. Están los Claro, shows televisivos, que es que no ya, son ya, shows, ya. es que a veces hay cadenas que se dedican solamente a esto, ¿no? O sea, Ujú, ujú. es el espectáculo por el espectáculo. Entonces yo de estos shows de búsquedas paranormales o ghost hunters, claro, yo no me creería ni de la misa a la mitad, porque claro, estos shows que les ves ahí con sus equipos, ¡ay, he notado algo! Todo pensado para el corte publicitario. Yo eso no lo considero, eso lo considero entretenimiento, no lo considero una investigación real. Entonces, claro, hay que distinguir un poco entre esos dos tipos de investigaciones. Hay de los dos tipos, de los que son puro show business y de los que de verdad se reúnen con amigos y hacen análisis y documentan todo lo mejor que pueden. Pues si yo digo con mi poco tino a la hora de cantar, si yo hago na 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 na, Irra, dale caña. Hombre, da mucho más miedo este que el original. Pero bueno, la cuestión no es esa, sino que la cuestión es que vamos a hablar del edificio Dakota, que es un sitio ineludible si tenemos que hablar de misterio y si tenemos que hablar de Nueva York. Háblanos un poquito de este edificio maldito. ¿Qué tiene de singular o de macabro este edificio? Bueno, pues ya sabemos que por aquí mataron a John Lennon, de hecho. O sea que la cosa queda maldita en muchos puntos, pero en este también. ¿Qué es lo que nos puedes explicar de este edificio que ya vemos que la factura que tiene es Sí. como mínimo curiosa? Es de renta antigua, sí. Pues a ver, el Merchant's House es la casa encantada y el Dakota es lo que decías, es que es la palabra maldita. Es el edificio maldito de, no sé si de todo Estados Unidos, pero sobre todo de Nueva York. Pues este complejo de auténtico lujo donde vive o ha vivido gente, pues celebridades del mundo de la música, del cine, de todo tipo. Tiene pues una fama encantada que se ha ganado a pulso. Se dice que antes incluso de que se edificara, se dice que estos terrenos atraían a adoradores del diablo en siglos pretéritos, ¿no? Eso ya de entrada. Entonces ya cuando se edificó este edificio, fue Edward Clark el máximo responsable de edificarlo. Pues bueno, ya desde este momento en el que empezó a vivir gente famosa, y como decía antes con el Merchant House, desde que se empezó a reacondicionar, hubo obras de remodelación, ahí llegan las primeras historias. Entonces, hay millones de ejemplos, millones de fantasmas, voy a intentar resumirlo. Se dice que la habitación más maldita, más encantada es la de la actriz Judy Holloway, que fue donde pues, unos operarios se llevaron el susto de su vida con olores putrefactos, apariciones de auténtica pesadilla. O sea, se habla de una especie de ente que tenía pues, cuerpo de adulto y cabeza de niño.
a lo cual dijo, pues adiós, muy buenas, me voy. Entonces se fueron. Historias pues de auténticas maldiciones. Habla de que hay una niña rubita, es muy de película de terror, una niña rubita que juega con una pelota, que va diciendo a la gente que es su cumpleaños. Y bueno, se dice que poco después, pues una persona que la vio, pues falleció al caer desde un ascensor. Esto lo recoge en medios pues de la época, lo recoge el New York Times, por ejemplo, ¿no? Lo recogen, no son simplemente fábulas, sino que medios de todas las épocas han ido recogiéndolo. Por supuesto, aparte de los residentes y de los obreros, la gente que trabaja allí. El portero, por ejemplo, hay testimonios de porteros que en el sótano han visto objetos levitando, han sido atacados por escobas, palanca, cosas